13 tiene un texto que ha estado hablando de una manera poderosa en mi vida y quiero empezar por allí para poder dar una plataforma conceptual y poder entonces finalizar desarrollando algunos puntos allí que el Señor ha puesto en mi corazón. La primera carta de los Corintios, capítulo 13, el versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Antes de seguir adelante, una breve explicación de lo que estos dos textos nos están diciendo en el contexto en el que está enmarcado. El apóstol está hablando y está diciendo: lo que usted y yo conocemos hasta el día de hoy y lo que profetizamos de Dios es lo que a nuestro alcance y conocimiento está, mas no es lo perfecto. Dicho de otra forma, hay la posibilidad en el ser humano de poder hablar de Dios, proclamar de Dios, hacer de Dios, por Dios y para Dios, aquello que su capacidad humana le permita conocer de Dios, mas no la perfección de quién es y de qué puede hacer Dios, porque ese momento aún no ha llegado. Se lo explico en palabras más sencillas. Usted y yo como iglesia vivimos bajo la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ese precioso día que nadie sabe ni la fecha, ni la hora, ni el momento, pero que sabemos que sucederá, y es la palabra profética más cierta de todas. Ese precioso día en el cual estamos usted y yo esperando, y no solamente esperando, sino que diariamente nos estamos preparando para el momento en que suceda. Dígame amén. Ese precioso día, cuando Él nos llame a las nubes, y usted y yo lo primero que hagamos sea rendir cuentas en el tribunal de Cristo para luego pasar a la boda del Cordero, en ese orden, ese precioso día, ya viéndole cara a cara, usted y yo podremos conocer de Él todo, porque ya habitaremos en su plenitud y en su presencia. Pero hasta que ese momento llegue, por mucha profundidad teológica, por mucho conocimiento bíblico, por muchos versículos de memoria que nos conozcamos, por grandes obras que podamos hacer en nombre del Señor, todo lo que hayamos hecho hasta ese momento será aquello hasta donde alcancemos conocerle a Él. Y esto, más que achicopalarnos, debe retarnos entonces cada día a conocerle, a profundizar, a habitar en su presencia, a ser dirigidos, a aprender a escuchar su voz, a no solamente escucharla sino obedecerla. Dicho de otra manera, esto nos debe animar, y hay hombres y mujeres que nos deben inspirar para usted y yo entonces cada día conocer a tal nivel y a tal magnitud a Dios, que aunque no sea a su total plenitud, podamos hacer grandes milagros, señales y prodigios en su nombre por aquello que hemos descubierto de Él. Lo que el texto nos está diciendo es que usted y yo podremos alcanzar, ser y hacer en Dios hasta donde podamos disponernos a conocerlo a Él. La pregunta sería: ¿qué nivel de conocimiento o cuánto de Dios conocemos a día de hoy? Creo que la respuesta de todos, incluyéndonos a los que tenemos privilegios en esta mañana, debe ser: me sigue faltando conocer al Señor. Necesitamos más, deseamos, pero necesitamos. Mas llegará el momento precioso en que en su venida lo perfecto llegará. Por eso el texto dice: mas cuando venga lo perfecto, porque estamos a la espera de su regreso. Desde ese mismo instante entonces lo que era en partes se acabará y lo podremos ver a plenitud. Dice el versículo 11, pareciera que el apóstol Pablo cambiara de forma acá, pero ya vamos a buscar la manera de hallar explicación a este texto. Dice el versículo 11, el apóstol Pablo hablando: cuando yo era niño, hablaba como niño. Diga conmigo, hablaba como niño. Después dice el apóstol: pensaba como niño. Diga conmigo, pensaba como niño. Luego dice: juzgaba como niño.
Hay tres características aquí que el apóstol Pablo está reconociendo e identificando de su tiempo de niñez. Cuando yo era niño, entonces ¿qué hacía? Hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de mí. Voy a pasar al versículo 12 para poder explicar el 12 y el 11 en ese orden. Dice el versículo 12: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El versículo 12, el apóstol Pablo hace una figura de lo que en su tiempo se está viviendo. En aquel tiempo el papel espejo aún no existía, y los espejos de la época eran un metal que pulían y pulían y pulían y pulían y pulían hasta que ese metal diera un reflejo de la persona. Por tanto, cuando la persona se paraba frente al metal, no veía su figura exacta como la vemos hoy por hoy nosotros cuando nos ponemos frente a un espejo, sino que lo que veía era una silueta borrosa y las facciones más grandes o claras de su rostro. Dicho de otra forma, las personas en aquel tiempo nunca lograron saber realmente cómo eran físicamente, o por lo menos más la perfección, como usted y yo hoy sí lo podemos hacer a través, insisto, del papel espejo. Y el apóstol Pablo está diciendo: hoy por hoy, en lo espiritual, usted y yo vemos apenas una figura borrosa de lo que somos. En lo espiritual, usted y yo solamente vemos una pequeña parte, los esbozos más grandes de lo que somos. Mas cuando Él venga, usted y yo vamos a poder tener la capacidad, por cuanto la plenitud de Él nos va a abrazar, de haber visto todo lo que desde el principio en Él realmente y genuinamente éramos. Aleluya. Pareciera que en el versículo 9 y 10 y en el versículo 12 se estuviese diciendo: existe una imperiosa necesidad de que usted y yo busquemos conocernos y conocer a Dios para poder obrar y hacer de manera portentosa en este mundo. Pero entre estos textos y este otro está el versículo 11. Y el versículo 11, el apóstol Pablo hace una clara alusión a su tiempo de religiosidad. Él está hablando en el Espíritu y dice: en el tiempo en el que la religiosidad inundaba mi ser, yo hablaba como niño, pensaba como niño y enjuiciaba como niño. Dicho de otra forma, hablaba como niño, actuaba como niño, y mis pensamientos, mis juicios y mi manera de ver al mundo era como un niño desde la perspectiva espiritual. La infancia a la que el apóstol Pablo está haciendo alusión aquí no es su infancia biológica, es la infancia que en aquel tiempo le llevó a perseguir la iglesia, a estar tan cargado de palabra y de doctrina por haber sido criado a los pies de Gamaliel, teológicamente hablando, al punto que él logra reconocer que es fariseo, él logra identificar a qué tribu de Israel pertenece, él logra identificar todas estas cosas. Él más adelante le dice a la iglesia: yo era tan celoso de las costumbres de mi época religiosa que incluso perseguía a la iglesia para matarla si era necesario, solo por el celo que embargaba. El apóstol Pablo está diciendo: en aquel tiempo yo conocía los textos, yo había pasado toda mi vida metido en la sinagoga, ya yo había alcanzado autoridad dentro de la sinagoga, ya yo había hecho todas estas cosas, pero carecía del verdadero espíritu revelado de la palabra que me hiciera hablar, pensar y actuar como un hombre espiritual. Era un niño por cuanto la religiosidad me envolvía, mas ahora, desde el mismo instante que encontré de frente con Cristo, que tuve un encuentro personal con Él, Él mismo me ha llevado a ir madurando, y lo que era en el tiempo de la religiosidad, lo que era en el tiempo de la inmadurez espiritual, lo que era en el tiempo de la infancia, aunque pareciera hacia mi persona que era muy bueno, ahora que soy un hombre genuino y verdaderamente espiritual, me doy cuenta que no era otra cosa sino hablar como niño, pensar como niño y juzgar como niño, porque ahora que he crecido espiritualmente me doy cuenta de lo que hace un verdadero hombre. Y un verdadero hombre, una verdadera mujer,
espiritual lo que busca es crecer espiritualmente. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? ¿Qué fue lo primero que hizo el apóstol Pablo luego de su encuentro con Jesús? Algunos piensan que lo primero fue ir y ayunar 3 días, orar y buscar respuesta de Dios. Bueno, bien. Pero en el orden del registro bíblico, ya luego de esos 3 días, lo primero que el apóstol Pablo hace es internarse 14 años buscando la presencia de Dios. Antes de ejercer ministerio, antes de querer liderar, antes de ir a hablar con los apóstoles, antes de cualquier otra cosa, él lo que hace es meterse con el Señor. Pareciera que el texto estuviese diciendo: 14 años me costó dejar de ser lo de niño para empezar a ser lo de adulto. Pastor, ¿y por qué no me habla de eso? Quiero reflexionar acerca de la necesidad que como iglesia, miren, hago un paréntesis acá. Un aniversario para una iglesia no es cualquier cosa. Por eso el afán de la pastora, quizás hace rato regañándola, ¿por qué no llegaron a la escuela? Los que tenían que llegar. O más bien, los que estaban convocados a llegar. Quizás por eso la preparación de las últimas semanas. Hoy porque fue el hermano con su gozo, pero muy probablemente esta última semana también hemos visto los chucos explotados. Preparando las cosas y afanadas por las cosas. Porque es que entendemos que en lo espiritual un aniversario no es cualquier cosa. En lo espiritual el aniversario es un tiempo de palabra rectora para el año que empieza. Y esto nos lo tomamos en serio. Cuando le hablo de que el Espíritu Santo nos está invitando a dejar las cosas de niño, en efecto le estoy diciendo que debemos dejar la religiosidad para empezar a vivir espiritualmente. En efecto le estoy hablando que debemos dejar de andar hablando tantas tonterías como si fuésemos niños para empezar a madurar en las cosas que hablamos. En efecto le estoy diciendo que debiéramos dejar de andar pensando tantas tonterías como si fuésemos niños para pensar de una manera más madura. Pastor, pero usted ni siquiera me conoce, ¿cómo sabe usted yo cómo hablo y cómo? No, es que, escúcheme, como se lo dije al principio, esto es algo que nos corresponde a todos. Yo espero en un año no ser el mismo Oscar que soy hoy. Porque recuerda que la base fundamental del texto que leímos primero es que podré llegar a ser y a hacer hasta donde logre alcanzarlo, a conocerlo a él. Aunque ahorita todo sea por partes. Pastor, barajémela más despacio. Se la barajeo más despacio. La madurez que tengo hoy, por misericordia de Dios, no es la misma madurez espiritual que tuve hace un año. Pero la que tengo hoy espero no sea la que tenga dentro de un año, sino que dentro de un año sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este año que transite me encargue de conocerle cada día más a Él. Y a través de conocerlo a Él, conocerme cómo fui yo conocido, dice la Escritura. ¿Vamos bien hasta acá? Porque esto es claro para lo que viene. ¿Me expliqué bien hasta aquí? Amén. Pastor, en términos prácticos, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Amados, que pueden ser 19, 20, 23, 25, 32 años como iglesia, y esta iglesia va a seguir siendo exactamente la misma hasta que usted y yo no nos metamos más en lo espiritual que en lo religioso. Hasta que usted y yo no nos metamos más a crecer en el espíritu que a crecer en el don natural o en los talentos naturales. Hasta que usted y yo no nos metamos más con el Señor para conocerle, recibirle y ser inspirado por Él, aquello que me está pidiendo que yo llegue a hacer como parte de una iglesia, que a estar más metido en el activismo del diario transitar y del diario trajín. No tengo nada en contra de los cargos. Cuando pasé para acá, antes de la persona empezara a decir director de yo no sé qué, y coordinador de yo no sé qué más y todo demás, cuando ella dijo un amigo, yo le dije, déjalo como amigo. Sin embargo, ella presenta y me dice, no, usted esa nombre lo presento con nombre. Yo no tengo nada en contra de los cargos, de las posiciones, yo no tengo nada en contra de eso.
porque por misericordia de Dios yo ya mismo he logrado ocupar quizás algunos espacios. Amén. Así que yo no estoy hablando en contra de esto. La palabra dice que el que quiera obispado buena obra desea. El que quiera ser líder, algo maravilloso recibe. El que quiera ser pastor, algo espectacular está esperando ser. El que quiera ser anfitrión, el que quiera crecer, el que quiera ser un anciano de la iglesia en su posición ética, moral, de consejería, buena cosa está recibiendo. Pero nada de esto va a superar en ningún aspecto, ninguna responsabilidad que el hombre me pueda delegar a mí o a usted. Debería superar en ningún aspecto el ser espiritual. Porque no funciona al revés. No son los cargos los que nos hacen espirituales. Es el ser espiritual lo que abre las puertas a esto. ¿Me estoy explicando bien hasta acá? Entonces veo con profunda preocupación como en muchas ocasiones, no estoy hablando de la iglesia michelena, estoy hablando de la iglesia en términos generales. Veo con profunda preocupación como muchos hombres llenos del Espíritu, o más bien, como muchos hombres no son llenos del Espíritu por cuanto no han aprendido a rendirse al Espíritu. Porque sin rendición no hay llenura del Espíritu. Pastor, ¿y qué es rendirse al Espíritu? Es no resistirlo a Él. ¿Qué es rendirse al Espíritu? Rendirse al Espíritu es no llevarle la contraria a Él. No voy a juzgar a nadie porque haría lo de niño, dice el apóstol Pablo. ¿Usted tiene idea de cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado las puertas de mi corazón o pensamiento? Para redarguirme, para guiarme, para advertirme, para señalarme el camino, para señalarme el error, y yo he ido de testarudo en contra a seguir haciendo lo que he querido seguir haciendo. Y cada vez que lo hago no es otra cosa sino retroceder a la rendición del Espíritu. 7 años estuve trabajando al lado del pastor antes de salir a pastorear una iglesia. Estuve 1 año pastoreando en Capachito, 5 años pastoreando en Palo Gordo, y yo voy a tener 2 años nuevamente pastoreando al lado de él, ayudando su ministerio. Y usted no tiene idea, en estos 15 años que tengo sirviendo al lado del pastor, lo difícil que es entender al pastor en muchos escenarios, en muchas decisiones y en muchas cosas. No tiene ni idea. Pero cuando le digo que no puedo ser el mismo Oscar de hace 1 año, hablo de que quizás hace 1 año me luchaba con alguna decisión. Ya hoy, sencillamente no me lucho con la decisión. Porque sé que lucharme en contra de la decisión de mi autoridad es resistir al Espíritu Santo y no rendirme a él. Pastor, ¿para qué colocas ejemplo? ¿Usted le está echando caña que el pastor de Villa que no está? No. Entiéndame el ejemplo de buena manera. El problema no es el pastor en sus formas y en sus decisiones. El problema es cuando yo no entiendo que mi autoridad es puesta por Dios y resisto lo que mi autoridad está dirigiendo, orientando o enseñando. Pero lo mismo sucede en el hogar. Cuando hay una mujer que resiste la orientación del esposo, que es sacerdote de la casa, y que le da testimonio de que está rendido a los pies de Cristo, que está en la dirección, la mujer no solamente está resistiendo a su esposo, está resistiendo al Espíritu Santo. Pero lo mismo sucede en el hogar cuando es el esposo el que ve que la mujer busca la sabiduría de Dios y no escucha la opinión de la mujer en casa, porque es que yo soy aquí la autoridad, yo soy el que manda y yo soy el sacerdote del hogar. No. Cuando en el diseño bíblico el orden es que aunque yo sea sacerdote, yo debo escuchar a mi ayuda idónea. No sé si me explico a lo que quiero llegar. Yo resisto al Espíritu Santo en cualquier orden cuando voy contrario a lo que el Espíritu está haciendo, hablando u orientando. Desde esta perspectiva vuelvo a la pregunta fundamental que nos estábamos haciendo.
¿Qué necesito para ser lleno del Espíritu Santo? Para dejar lo que era de niño. Para dejar de hablar como un niño. ¿Cómo habla un niño? Impulsivamente. Sin filtro. Lo primero que le pase por la mente el niño lo suelta. Es espontáneo. A un niño no le importa si va a ir con sus palabras. Él habla lo que está pensando. A un niño no le importa si va a dañar el corazón de otro niño con lo que va a hablar. Él habla. A un niño no le importa llevarle la contraria a su padre y a su madre. El pastor, a mí en mi época no. Es cierto, en su época y en la mía. Pero usted ha visto cómo le responden los niños más por a los padres. Y ojo, muchas veces creemos que solamente es un tema de red, un tema de crianza. No, esto es un tema profético. Los tiempos se están acelerando porque la venida del Señor está cerca. Todo lo que estamos viviendo, una manera grosera, altanera y falta de respeto, en la que los niños se están dirigiendo a sus mayores hoy por hoy, en la gran mayoría de los casos, independientemente de la buena crianza que estemos dando, es parte de ese cumplimiento profético, solo por poner un ejemplo. Para no ponerme yo a hablar aquí de la libertad de género, para no ponerme yo a hablar de la sexualidad de la sociedad, para no ponerme yo a hablar de las falsas doctrinas o de las falsas enseñanzas, para no ponerme yo a hablar de las herejías que ya se están aceptando aún dentro de la iglesia de Cristo, para no ponerme yo a hablar del resto de señales que el Señor mismo Jesucristo anunció que serían parte de los últimos tiempos. Amén. Sino quizás para ir a ejemplos más vividos. A lo que quiero llegar es, amados, para yo dejar de hablar de esta manera, pensar de esta manera, dejar las cosas de niño y crecer como un verdadero hombre, una verdadera mujer, yo necesito la llenura del Espíritu Santo, porque solamente el crecer en mi ser interior de manera espiritual es lo que va a permitir que yo crezca a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y muy probablemente entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo dejo a un lado lo que es de niño? Porque si actúo como niño, hablo como niño, juicio como niño, muy probablemente lo estoy haciendo porque soy niño. Y yo no puedo empezar a ser una cosa que no soy. Yo tengo que serla para empezar a serlo. Si soy niño, obviamente hablo como niño, pienso como niño, juicio como niño, y no puedo hacerlo como un adulto porque no soy un adulto espiritualmente hablando. Yo espero que usted me esté siguiendo el libro. No soy un adulto espiritualmente hablando, sigo siendo un inmaduro espiritual. La pregunta es entonces, ¿cómo dejo de ser un inmaduro espiritual y llego a ser un hombre, una mujer, un adulto, un ser espiritual? Y quiero que respondamos a través de la Biblia esto. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos va a ayudar a buscar la respuesta: ¿cómo dejo lo que es de niños para empezar a vivir como un adulto en lo espiritual? Efesios 5, 18 dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a ir versículo a versículo, ¿le parece? Solamente le das a las 3 de la tarde. No se preocupe, ya que me quedan 20 minutos. A las 12:30 terminamos, ¿sí? A las 12:30 salimos. Hasta donde llegue. Si nada más desarrollo este primer versículo, después la pastora me puede olvidar. Versículo 18. Esta expresión, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, lo que nos está diciendo es: amado, usted tiene dos caminos: vivir en lo natural y seguir siendo niño, o crecer por cuanto viva en lo espiritual y empezar a ser adulto. Dicho de otra forma, la respuesta fundamental a este versículo de no seguir poniendo nuestra mirada en el vino con el cual nos embriagamos, insisto, que es tipo figura del mundo natural,
sino crecer en el mundo espiritual, no es otra cosa sino que lo primero que usted y yo tenemos que hacer para ser llenos de su espíritu y crecer espiritualmente es morir a la carne. Amén. Pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con un aniversario? Yo no termino de entender. Si lo que usted quiere es inspirarnos para transitar en el año 20 que empieza, para nosotros como congregación, ¿qué tiene que ver esto? Amados, lo dije en la escuela y se lo repito ahora. Esta iglesia que creo que Dios tiene en su corazón para grandes cosas en esta ciudad, en este pueblo, ciudad, pueblo, ¿qué? Pueblo. Bueno, yo le quería subir el nivel a ciudad. Si usted dice pueblo, yo digo pueblo, pues. Bueno, una pequeña ciudad, vamos a ponerlo así para ni usted ni yo. Una pequeña ciudad. Creo yo que Dios tiene a esta congregación en su corazón para esta pequeña ciudad. Y creo que quiere hacer a través de esta congregación grandes cosas. Pero estas no van a suceder si la iglesia no sube a ser adulta espiritualmente. Pastor, pero ¿usted qué va a saber de nosotros y qué tan espiritual somos? Si usted está por allá en San Cristóbal y no vino sino una vez este año. Vuelvo al concepto original. Siempre en Dios estamos llamados a crecer. Siempre. Pero también sé, y con temor y temblor lo digo, también sé que el Señor nos permite respirar, sentir, percibir y ver en el Espíritu cuando algo está a punto de explotar para que en una congregación haya un antes y un después, o que el Señor nos permite respirar, ver y percibir cuando algo ya ha alcanzado o cuando algo está estancado. Y la buena noticia que creo, insisto, con mucho respeto y con mucho temor y con mucho temor se lo digo, y con mucha reverencia al momento espiritual que estamos transitando hoy, desde el mismo momento en que supe que venía, desde el mismo momento en que venía en el camino, desde el mismo momento en que entré por ese portón, creo que el Espíritu Santo me está permitiendo oler, percibir y olfatear que esta iglesia, por su misericordia, no está estancada, pero que esta iglesia aún no ha explotado, sino que está en este tiempo o periodo de transición en el que se entiende que debe subir el nivel a donde el Espíritu está pidiendo que lo suba. Entonces llegará el momento en que no dejará, en el que dejará más bien de estar en el lugar que está para empezar a disfrutar y a recibir una bendición aún mayor. Esto percibo en el Espíritu que es el momento de esta congregación. Por eso mi afán de volverle a decir, este es el tiempo preciso para aprender a morir en la carne, porque la única vía bíblica de crecer y ser lleno del Espíritu es morir a la carne. Así lo dice Gálatas. Pudiera citar 30,000 versículos. Solamente se los nombro porque sé que usted es una iglesia que lee la palabra y sé que en su casa lo va a hacer. Así lo habla Gálatas capítulo 5 cuando hace distinción entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Así lo habla el apóstol Pablo por excelencia en las cartas. Así lo describe el Señor Jesucristo cada vez que censuraba a los religiosos de la época. Siempre el llamado de atención fue: crezca, muera la carne y crezca en el Espíritu. Hacer morir la carne intencionalmente no es otra cosa sino hacer morir mi antigua naturaleza. Este es el primer paso. Y hacer morir la carne no es otra cosa sino priorizar por un estilo de vida espiritual, más que congregacional. Es espiritual. Yo no tengo nada en contra de que vengamos a los templos, por favor. Soy el primero que soy aficionado a estar en el templo. No sé cuál sea la dinámica acá, pero les relato la dinámica de la congregación que conozco actualmente, que es San Cristóbal, que es en la que he estado estos últimos 2 años. En San Cristóbal tenemos culto los lunes, reuniones mañana y tarde, y aún en el caso mío hasta en la noche los días martes. Tenemos ayuno y culto el miércoles. Tenemos culto el jueves, tenemos culto el viernes, tenemos
grupos de predicación los sábados y tenemos escuelas y culto el domingo. En San Cristóbal la dinámica nuestra es estar de lunes a lunes en la dinámica congregacional de la iglesia. Pero entiendo por lo que me dice la palabra que crecer en lo espiritual, que morir a la carne y crecer en lo espiritual no es solamente venir a la actividad congregacional. Porque podemos venir a la actividad congregacional por las razones equivocadas. Vengo a la actividad congregacional y estoy de lunes a lunes metido en la iglesia porque es que me gusta la chama y estoy tratando de cuadrarme. Vengo porque es que no tengo más nada que hacer en la casa. A ver, yo no lo voy a ir diciendo por ahí. Pero si no tengo más nada que hacer en la casa, ya me jubilaron, no tengo trabajo, no tengo emprendimiento, pues vivo bien, estoy como pues mínimo, voy para la iglesia, para allá echarme a la iglesia. Vengo por religiosidad. Vengo porque ya vengo por hábito. O vengo porque sé que si yo no voy, pues ¿quién va a tocar el teclado? No va a poner el teclado, porque aquí tecladista. ¿Quién va a tocar el teclado? Sí, porque no hay guitarrista. No hay guitarrista. Vengo porque tengo que tocar la guitarra. Bueno, no vi, no sé si hay, pero no vi hoy. Vengo porque soy danzarina. Yo espero que usted me esté entendiendo lo que quiero llegar. A ver, está bien venir porque venga con propósito de lo que venga. Vengo porque entiendo que en cada servicio, que en cada actividad, que en cada momento de adoración, que en cada momento de intercesión, que en cada momento de palabra, el Señor me está transformando, el Señor me está usando para orar por esta pequeña ciudad o para orar por la nación, el Señor me está usando para ser instrumento. Vengo con propósito, pero más allá de la actividad congregacional y del propósito o sentido que le demos, lo que estoy hablando es que morir a la carne es vivir un estilo de vida espiritual. ¿Y cómo sé yo si estoy viviendo un estilo de vida espiritual, pastor? Mira, amados, el que está caminando en lo espiritual es un hombre o una mujer llena de vida. Y hablo más allá de la salud física, porque el mismo apóstol Pablo declara que este cuerpo se va consumiendo, se va desgastando. Pero en ese mismo texto dice, más mi ser interior se fortalece, se vitaliza. Dicho de otra forma, sé si estoy caminando en lo espiritual cuando hablo, cuando veo, escúcheme, cuando interactúo, cuando pienso como un hombre o como una mujer espiritual. Pastor, tanta vuelta que le dio solo para decirme lo mismo que me dijo al principio. No le dije yo hace rato que las cosas de Dios son sencillas, somos nosotros los que las problematizamos. Es sencillo. ¿Cómo sé yo si soy un hombre o una mujer espiritual a esta altura de la vida? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy buscando? ¿No fue lo que aclaró Pablo? Ahorita que estoy hablando como un hombre espiritual, me doy cuenta que estoy lleno del Espíritu y soy un hombre espiritual. Cuando era niño estaban apedreando a Esteban y de lejos miraba y decía, mátenlo. Pero ahorita que soy adulto, sé que me van a cortar la cabeza porque el Espíritu me lo está diciendo. Y aunque todo el liderazgo de la iglesia me diga, no vayas a Jerusalén, no subas a Italia, no se te ocurra ir a Roma porque te van a cortar la cabeza, yo sé que es el Espíritu Santo que me está mandando ahí para allá. Así que si me voy a morir, pues me muero porque el Espíritu Santo me dice que me voy a morir. ¿Vio cómo para el apóstol Pablo fue fácil saber cuándo dejó de ser un niño? Siendo un niño, agarró a la iglesia en Corinto y le dije, mire, hay tal tipo de fornicaciones dentro de ustedes que aún el hijo de cualquiera de ustedes se está comiendo la mujer del papá. Agarren a ese chavo y suéltenselo al diablo y mándenlo para el infierno. Unos pocos años después digo, ya va, hermano, me equivoqué. Estaba jugando como niño.
Un Pablo ya escribía cartas y fundaba iglesias. Y dice, ya va, hace unos años que me equivoqué. No abandonen al loco, llámenlo más bien. Llámenlo, no lo voten, no se lo suelten al diablo, abrácenlo, corríjanlo y llévenlo a salvación. Vuelvo al punto. Pastor, ¿cómo sé si realmente soy un hombre o una mujer espiritual? A ver, se me sale la maña de docente. Yo soy docente de profesión. Le explico algo, un principio de la docencia. Si yo agarro a mis estudiantes y le digo, vamos a hacer una autoevaluación. Parce, Marita, cuénteme, ¿cómo cree usted que salió en el examen? No, bien, profe, bien. ¿Pero por qué? Bueno, profe, porque yo estudié. No, ya va, María, pero más allá de que haya leído, bueno, profe, yo sé que yo no leí todo, pero yo leí parte de materia, por lo menos tengo que tener un 15. Pero ¿cómo así, hija? ¿Cómo así si ni siquiera leyó todo? Bueno, profe, pero es que yo duré despierta hasta la noche estudiando. Por eso, pero la pregunta no es esa, hija, la pregunta es, ¿cómo respondió el examen? No, profe, pero es que si me pone mal mi mamá me va a pegar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos especialistas en autoevaluarnos desde el esfuerzo. Y ese es el primer principio pedagógico que nosotros los maestros nos enseñan a romper. Yo no puedo evaluar por lo que el niño se esfuerce. Yo tengo que evaluar por lo que el niño sabe. ¿Eso qué es lo que me quiere decir? Cuando le digo que usted tiene que evaluarse qué tanto está hablando espiritualmente, qué tanto está pensando espiritualmente y qué tanto está hablando espiritualmente, lo que le estoy diciendo es que de vez en cuando usted tiene que agarrar a esta señora y leerla. Y después de que la lea dice, uy, mira, lo que yo hoy leí es lo que vengo haciendo. Soy un hombre espiritual. Porque por el contrario, más chica, lo que yo hoy leí es todo menos lo que vengo haciendo. Definitivamente estoy reprobado. Pastor, pero lléveme eso un poquitico más a términos prácticos, porque aunque ya le entendí, como que me falta todavía, porque sé que me va a meter el dedo en la llaga. Bueno, tendríamos que agarrar muchos textos. Usted nada más haga la carta del apóstol Pablo y usted se puede evaluar por ahí. Pero quizás nosotros los esposos tendríamos que leer aquella parte que dice, un hombre espiritual trata a su mujer como al vaso más frágil. O quizás las mujeres tendrían que leer aquella parte que dice, una mujer espiritual se sujeta a su marido y no le lleva la contraria. Quizás nosotros como iglesia tendríamos que leer aquel texto que dice, aquel que no ama a su prójimo, verdaderamente no ama a Dios. O quizás tengamos que leer el texto que dice, no haya entre vosotros ni siquiera pelea. Porque esto es igual una obra de la carne como aquel que mata a otro. Entonces, quizás cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta si lo que dice esta señora lo estoy aplicando, pues ya tenga una muy buena autoevaluación cómo hacerlo, o por lo menos cómo hacer una muy buena autoevaluación. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Amados, según la Biblia, morir a la carne es entender cuál es la actitud que yo debo tener con respecto a la carne. Según la Biblia, la carne no debe ser vista como un área para educar. Según la Biblia, la carne no debe ser vista como un área para transformar. Lo único que la Biblia dice con respecto a la carne es que ésta debe ser sacrificada, quitada
Y no por el Espíritu Santo, sino por nosotros mismos. Hay una estrecha relación, hay una muy íntima relación entre cuánto dolor logramos resistir y cuánta capacidad tenemos para morir a la carne. Se la explico de esta manera. Usted y yo, aún siendo cristianos, queremos irnos para el cielo, obviamente. Pero aún siendo cristianos, aún sabiéndonos salvos, aún queriendo ir para el cielo, pues ninguno queremos morir. ¿Y por qué no nos queremos morir? Porque la cultura nos ha enseñado que la muerte es sinónimo de dolor. La Biblia nos enseña que la muerte es sinónimo de trascendencia. Así es. Pero hemos sido formados, enseñados, y en nuestra psique hay una impronta que dice que la muerte es sinónimo de dolor. En primer lugar, para la persona que la sufre, y no menos importante para sus seres amados. Por eso es que nadie quiere morirse. Pero ¿sabe usted que en términos biológicos, en términos médicos, hay algo que se llama el umbral del dolor? Ese umbral del dolor no es otra cosa sino la resistencia que mi cuerpo tiene con respecto al dolor. Hay personas que tienen un umbral del dolor muy alto y pueden resistir en su cuerpo dolores físicos que cualquier otro no puede resistir. Les voy a poner un ejemplo que nos viene de Hollywood, así que yo sé que todos vamos a tener la capacidad de entenderlo. Lo que hacen con los marinos estadounidenses, entre otros tantos ejércitos de las potencias del mundo, pero lo que hacen con los marinos estadounidenses es literalmente adiestrarlos en su psiquis para que logren resistir el dolor. Lo que hacen los talibanes del Medio Oriente no es otra cosa sino adoctrinar y preparar a las personas a tal punto que no les interesa ponerse una bomba encima, a tal punto que no... ¿Usted me escucha bien sin esto? Sí. A tal punto que no les interesa ponerse una bomba encima, entrar a una iglesia como esta, llegar a la mitad y decir en el nombre de Allah estallar la bomba y volarse el mismo. Porque el umbral del dolor, así como el sentido de la trascendencia, es lo que ha sido formado en ellos más que la incapacidad para resistir el dolor. Y estamos llegando a un tiempo de la iglesia cristiana en el que la iglesia tiene que entender que le es necesario crecer en su capacidad de resistir el dolor, porque morir a la carne es ser adolorido. Pastor, explíquemelo más. Explíquemelo más barallado. ¿Duele o no duele santificarse? Por supuesto que sí. ¿Dolió o no dolió haber dejado aquel negocio ilícito cuando empecé a ser cristiano y empezar a hacer mi negocio de una manera lícita? Claro que sí. Para aquellos cuya debilidad era esto, ¿dolió o no dolió abandonar, dejar y echar atrás el alcohol? Porque sé que ahora, siendo yo templo y morada del Espíritu Santo, no debo acceder a estas cosas. ¿Dolió o no dolió dejar a aquel hombre con el que tenía una relación sexual y que no era mi esposo? O a aquella mujer con la que tenía una relación sexual y que no era mi esposa. Para los que tenían esta debilidad, ¿dolió o no dolió? Picó, me hizo pensar, me hizo dolerme o no me hizo dolerme el dejar el baile, el dejar el cigarro, las drogas. A ver, sacrificar la carne siempre va a implicar resistir el dolor. Aquí la pregunta, después de todas estas gráficas, expresiones de ejemplo,
quiero ir un poquitico más a lo profundo porque creo que puedo hablar de esta iglesia de manera profunda. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo estos últimos días que tienes que empezar a resistir así te duela? El carácter. Por ejemplo, lo que dice la hermana. Sí, porque si no... ¿Duele o no duele aprender a callar? ¿Duele o no duele aprender a dejar de ser el obstinado en la casa que cuando llego mi esposa, mis hijos tiemblen y ya ni se escucha el ruido porque llegué yo? Y más que el respeto, es temor lo que tengo. Miren, esto es tan sublime que la pregunta sería: ¿duele o no duele aprender a comunicarse con nuestra familia cuando no tenemos esa costumbre? A veces nos toca pasar. ¿Duele o no duele, insisto, hacer lo que usted sabe, lo que yo sé, que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer y que aún no hemos empezado a hacer? Amado, morir a la carne es dolerse. Y hay un texto que por excelencia nos habla de esto, y con esto termino. Para poder concluir, y espero yo en la conclusión, poder, aunque sé que usted está entendiendo todo lo que estoy hablando, poder dar un sentido a la trascendencia que creo esta palabra puede marcar para esta congregación durante el próximo año, porque dije que queríamos que para eso son nuestros aniversarios. Amén. Amén. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice de la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué padeció? Los azotes, todo lo que le Azote, la muerte de cruz en términos generales. los escupieron el rostro. Sí, de una u otra forma, aunque no murió apedreado, recibir pedradas, bofetadas, la cruz de la corona de espinas. ¿Qué más sufrió? Mire, ya trascendemos incluso el sufrimiento físico, dice la pastora, la vergüenza. Algunos teólogos piensan que a los crucificados, para avergonzarlos en aquel tiempo de tanta reserva, los crucificaban literalmente desnudos para exponerlos en un máximo nivel de vergüenza. El Hijo de Dios, el mismísimo creador del universo, el sustentador de todo solo por el poder de su palabra, con su genital al aire. Sí, pero el lugar. Vergüenza en su máxima expresión. Humillado. ¿Qué más sufrió? Desprecio. Clavos. Negarse a la Le rasgaron la barba. El mayor sufrimiento, y que nadie ha dicho, el mayor sufrimiento que en ese momento experimentó y por el cual pidió que la copa fuese pasada de él, que la presencia del Padre por un instante desde la eternidad no estuviese con él. Miren lo que dice el texto: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? ¿Qué dice el texto? Voy a volver a leer. Puesto que Cristo, escúchame para que no responda tan rápido y piensa su respuesta antes de que soltara de uno. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, tengan ustedes también el mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? De la palabra, todo. No. ¿Cuál pensamiento? El padecer en la carne. Por tanto, Él padeció. Usted tenga en su mente un pensamiento. A usted también le es necesario padecer en la carne.
Aquí hago un paréntesis. No para ser salvo por su padecimiento. Usted es salvo por fe. Sino porque dice el versículo, sino porque aquel que aprende a resistir el dolor, que en su carne significa morir al pecado, entonces en su sufrimiento ha terminado para sí mismo el pecado. Gloria, aleluya. Pastor, ¿cómo así? Dejar a la mujer con la que estoy adulterando y que no es mi esposa me va a doler. Si me relacioné con ella me va a dar dolor emocional. Si me relacioné con ella me va a dar un despecho. Todo eso es cierto. Pero el dolor que viva hoy va a provocar en mí que este pecado muera, y por tanto desde el mismo momento de mi arrepentimiento, que incluye apartarme, ya morí a ese pecado, y por entendimiento espiritual, cuando he dejado de ser niño y ahora soy un adulto, ya no vuelvo a pecar en esto. Porque me dolió el pecado. Dicho de otra forma, hay gente que no sale una y otra vez del mismo pecado y de la misma situación. Y estoy colocando un ejemplo gráfico, pero volvemos a llevarlo al carácter, a la mala relación con la esposa, a la mala relación con el esposo, a la mala relación con los hijos, a la falta de comunicación. Mire, es que se me viene el texto a la cabeza, ¿no? A los celos. Dice la Biblia que los celos no son otra cosa sino una sabiduría diabólica que el enemigo logró colocar en mí. Así literalmente lo dice la Biblia. Por tanto, hay gente que no deja la contención, que no deja la discusión, que no deja los celos, que no deja el chisme, que no deja de andar calumniando a los demás, que no deja de andar inventando cuentos de otros, que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, que no le gusta que nadie triunfe, que nadie prospere y que nadie suba, porque la envidia me carcome por dentro. Hay gente que no abandona esto por cuanto prefiere vivir esa vida infeliz y de niño, que aprender a resistir el dolor como un varón, una mujer, a arrepentirse y crecer en el Espíritu. Amén. Y como le dije que nos vemos a las 12:30, ya me pasé. Entonces termino diciendo, pastor, ¿y qué cipotes tiene que ver eso? Que usted está explicando desde una perspectiva personal, con el aniversario y el mover de Dios para la iglesia. Amado, Dios no va a poder hacer algo diferente con usted y conmigo si seguimos siendo los mismos. La única forma de que esta congregación sea apetecida por esta pequeña ciudad y que toda esta pequeña ciudad anhele y desee venir a recibir y a vivir aquí algo diferente, es que vea que usted es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Y lo primero que usted tiene que hacer para ser lleno del Espíritu Santo es aprender a resistir el dolor y morir a la carne. Lo dejo aquí porque sé que su pastora es una mujer de Dios, una maestra, y sé que es una mujer dirigida por el Espíritu. Amén. Así que sé que lo que el Espíritu puso en mí no lo voy a terminar que eran los otros 3 puntos. Ella lo va a poder desarrollar. Solo los nombres. Para ser lleno del Espíritu, en primer lugar, hay que aprender a morir a la carne. Por eso le dije que si le da solo un punto, por eso me sentía satisfecho. En segundo lugar, hay que aprender a alimentarse de lo que es espiritual. En tercer lugar, hay que aprender a hablar lo que es espiritual. Y esto tiene que ver con hablar entre salmos y cantos e himnos espirituales. Dicho de otra forma,
usted quiere ser una iglesia trascendente en este año 20, su discurso tiene que cambiar. Amén. Tiene que empezar a alimentarse de lo espiritual, y alimentarse de lo espiritual no es otra cosa sino aborrecer. A ver, ¿a quién le ha pasado que quizás por salud, quizás por cambio de pensamiento, quizás por algo aborrece, que es más, quizás por condición biológica, comió algo un día y le cayó tan mal y le dio una mal de estómago tan grande que usted literalmente aborreció eso? ¿Cuándo vuelve a comer? La gracia. Jamás. Lo aborreció. La gracia. Creo que usted y yo aprenderemos a alimentarnos de lo espiritual cuando